Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el árbol de la vida. Continuamos con Ven y Sígueme. Esta semana nos toca Doctrina y Convenios del 67 al 70. Esta semana, en noviembre de 1831, hubo muchas conferencias, se tocaron muchos temas, especialmente qué iban a hacer con Doctrina y Convenios. Y quería recordarle que muchos de nosotros tenemos una visión diferente de lo que es un profeta. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el libro de Mormón, tenemos lo que los profetas, cómo ellos actuaban cuando eran profetas. No conocemos nada de su vida personal, cómo eran ellos cuando se levantaban, cuando desayunaban, cuando cenaban, cuando compartían con su familia o con sus amigos o con sus familiares, cómo ellos se comportaban, cómo ellos eran. Tenemos un concepto, una visión diferente en este aspecto. Pensamos que un profeta es un profeta que es un ser humano perfecto, que no tiene errores, no comete ninguna clase de pecados o errores o alguna mala intención. o- Pensamos que un profeta son las 24 horas del día, desde el momento que es llamado hasta el día que muere. Pero no es así. Y esto se encontraron los hermanos en este tiempo. Al estar en contacto con José Smith, ellos pudieron ver muchas de las flaquezas y debilidades de José Smith. Pudieron ver cómo él se comportaba. Mucho no estaba de acuerdo con el comportamiento de él. Y veían sus debilidades, los errores que él cometía, y lo acusaban de cosas serias y graves, como en que leemos en Doctrina y Convenio que hemos pasado de esto 64 del 4 a 7 que se fijaban en aquellos errores, en aquella flaqueza, y no lo perdonaban a él. Eh, Estaban viendo la humanidad de José Smith, cómo él se comportaba y no aceptaban, algunos elders no aceptaban este comportamiento de José Smith, que era muy jovial, era joven y le gustaba hacer broma y reírse, eh, pero ellos tenían un concepto equivocado de lo que era un profeta. Y voy a leerle del libro Santo, si ustedes pueden leerlo. Explica muy bien acerca de lo que sucedía en ese tiempo. Dice, el 1 de noviembre de 1831, José convocó un consejo de líderes de la iglesia. Ahí se tocó el tema también de muchos élderes, los problemas que estaban teniendo. También hablaron de Ezra Booth, que él había publicado una carta que muchos la leyeron, trajo graves y serios problemas esta carta, y en que acusaba a José Smith de que él escondía las revelaciones que recibía para que el público no las supiera. De esta forma creaba un mal sentimiento de algo que está oculto, algo que la gente no puede ver ni saber. Eh, tenía lo escribió en una forma que causaba un poco de temor en las personas, que es lo que José Smith estaba haciendo, escribiendo. Em, También hubo élderes en ese tiempo que al irse la misión iban y pedían, eh, sacaban copia, o sea que escribían en un papel algunas de las revelaciones que José había dado para cómo predicar el evangelio, cómo tenían que hacer las cosas. Ellos llevaban copias. Entonces, para evitar esto, José a mí habló con nuestro élder en la conferencia, qué le parecía si podían imprimir estas revelaciones y hacer un libro, y tenían que ser aprobados por todos. Hubo algunos, como David Widmer, que se opuso al principio porque él decía que él no quería que la gente supiera todas las cosas que el Señor iba a hacer, que él pensaba que cuando se enteraran de que iban a hacer la ciudad de Sion o la Nueva Jerusalén en Missouri, la gente iba a tomarlo mal y que iba a haber una gran persecución y iba a haber graves problemas. También había algunos élderes que decían que por qué Dios daba
estas revelaciones a una persona que no hablaba bien y tampoco podía escribir bien. Se sentían avergonzados con la forma que José Smith escribía o hablaba de estas revelaciones. Y esto causó graves problemas entre ellos. Y esto era una de las soluciones que trataban de ver cómo podían hacer para publicar estas revelaciones. Dice, entonces José confiaba en que el libro ayudaría a los misioneros a compartir la palabra del Señor con mayor facilidad y proporcionar a los vecinos curiosos información correcta sobre la iglesia y que no pensaran que era algo oculto, algo feo, algo malo que estaban haciendo. Eh, los consejos esa reunión duró muchas horas y llegaron a un acuerdo, asignaron a Sidney Rigdon, Oliverio Cowdery y a William McLely que escribieran un prefacio del libro de Revelaciones. Ellos lo hicieron, presentaron más tarde lo que ellos pensaban que podía ser el prefacio, pero los demás élderes rechazaron y le pidieron a José Smith que le preguntara al Señor si lo que habían escrito estos tres élderes él lo aceptaba o no. Es allí que José Smith recibe esta revelación, que la conocemos como Doctrina y Convenio uno, el prefacio del libro de mandamiento que se llamaba así ahora, Doctrina y Convenios. Cuenta William McNally, cuenta que esa revelación José Mila recibió. Él estaba sentado frente a una ventana, Sidney Rigdon estaba al lado de él, escribiendo la revelación que José Smith le estaba dando. La forma en que lo hacía era bastante curioso, bastante importante y serio de prestar atención también con la forma en que ellos lo estaban haciendo. Dice que José Smith editaba tal vez un párrafo, luego hacía una pausa y dejaba que Cide Rido leyera lo que José a mí había dicho. Y si estaba correcto, era lo que José a mí había dicho. José Smith continuaba con la revelación. De esta forma evitaban tener errores. Cuando ya estaba todo aprobado, José Mí aceptaba, eso pasaba ya como revelación. Y al leérselo a los apóstoles, todo llegaban a un acuerdo y ya aceptaban la revelación. Y ahí tenemos Doctrina y Convenio uno de esta forma. Em, también em, el Señor le dice, lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Esto él le estaba hablando a David Wimmer, que no tuviera miedo, que lo que el Señor había hecho así es y no, él no se va a disculpar en nada. No. Y dice, y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mi siervo, es lo mismo. Eh, después dice, los hermanos sabían que José era un profeta, sabían que las revelaciones eran verdaderas, pero se avergonzaban, sentían vergüenza. Entonces lo que hicieron fueron que, bueno, está bien, eh, el Señor le dijo que pusieron a prueba, William McNally no pudo hacerlo, entonces todos decidieron, bueno, está bien, vamos a hacerlo, pero en el consejo resolvieron que José debía revisar las revelaciones, corregir aquellos errores o faltas que pudiese encontrar por el Espíritu Santo. Y así fue que se aprobó en este libro. Al principio pensaron hacer unas 10.000 copias más o menos, pero al último llegaron que se iba a poder hacer solamente 3.000, pero tampoco pudieron hacerlo porque sucedieron problemas. em, Fue destruida la imprenta, como conocemos, y lo vamos a ver esto en los capítulos siguientes. Ahora vamos a pasar directamente a Doctrina y Convenios 67. Em, Vamos a leer algunos versículos solamente. El Señor en el versículo le dice, en la parte acá dice, os habéis congregados, dice.
cuyas oraciones he oído, cuyos corazones conozco, cuyos deseos han ascendido a mí. Les recordaba que él conocía los corazones de los hermanos. He aquí mis ojos están sobre vosotros, y los cielos y la tierra están en mi mano, y las riquezas de la eternidad son mías para dar. Em, en el tercero dice, os esforzaréis en creer que recibiréis la bendición que os había ofrecido. Acá muchos no se ponen de acuerdo de qué bendición eh, se había ofrecido. Más adelante, en los versículos siguientes, eh, tal vez algunos piensan que podría referirse a estos versículos. Dice, yo os digo que existían temores en vuestros corazones. En verdad, esta es la razón por la que no las recibiste, lo que ellos estaban pidiendo en este momento. En el 4 ahora yo, el Señor, os doy un testimonio de la verdad de estos mandamientos que se hallan delante de vosotros. El Señor Jesucristo le dice que estos mandamientos son este libro que estaban haciendo, que lo conocemos doctrina y convenio, son verdaderos, son mandamientos, son para nosotros, son escritura. Y les recuerda, le dice en el 5, vuestros ojos han estado sobre mi siervo José es mi hijo, su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido, y en vuestros corazones habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Esto también lo sabéis. Ahora, escogen el libro del mandamiento, ahí es donde el Señor le hace la prueba que ellos hagan uno eh, para ver si pueden escribirlo. Y William McNally, no sabemos si él se ofreció, fue voluntario, o le pidieron que lo hiciera porque él era un maestro, escribía muy bien y se expresaba muy bien. Tal vez pidieron que lo hiciera, no dio resultado, no se sintió el espíritu, fue rechazado y ahora dice que deben testificar de esto. Y todos se pusieron de acuerdo y dijeron que sí, vamos a testificar de esto. Voy a leerle del día al 14 para terminar esto, pero antes de terminar, a leer en el versículo 5, ¿sí? El versículo 5. em, Quería recordar aquí en esta parte que dice em, que al estar con José Mí vieron el lenguaje, la forma que él hablaba y también conocieron las imperfecciones que él como humano tenía. Em, Voy a leer lo que habló el de Holland y habló de estas cosas porque nos sirve a nosotros también porque podemos encontrar, ustedes lo están viendo acá, a alguien que no tiene un buen vocabulario, no, tengo muchas imperfecciones, pero también podemos ver en los líderes de la iglesia, también se encuentran con muchas imperfecciones. Y el de Holland en la conferencia general de abril 2013, él dice, de modo que sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias, así como las de aquellos que sirven con ustedes en una iglesia dirigida por voluntarios, hombres y mujeres mortales, excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto. Dios ha tenido que valer de gente imperfecta, lo cual ha de ser terriblemente frustrante para Él, pero se conforma con ello, y nosotros debemos hacerlo también. Si nos podemos a ver de esto es real. Dios siendo perfecto, Él tiene tanta paciencia con nuestras imperfecciones, tanta paciencia, tanto amor por nosotros. Y cuando vean alguna imperfección, recuerden que la limitación no radica en la divinidad de la obra, como lo ha sugerido un talentoso escritor. Cuando se vierte la plenitud infinita, no es culpa del aceite si se derrama un poco, ya que los recipientes limitados no pueden contenerlo todo. Entre esos recipientes limitados estamos ustedes y yo,
de modo que seamos pacientes, amables y presto a perdonar. Y esto es lo que le faltó un poco a algunos de los élderes, ser tolerantes. Y también el elder Woodruff lo habla acá en el versículo 10. Voy a leer lo que él habla acerca de la paciencia. Dice, y además de cierto os digo que es vuestro el privilegio, y os hago una promesa a vosotros, los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor, y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará y me veréis, y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con lo espiritual. Se cree que esta era la bendición que ellos esperaban, así como sucedió con el libro de Mormón, cuando tuvieron los primeros tres testigos, vieron al ángel, la plancha. Ellos pensaban que también ellos iban a ser testigos de esto, que iban a poder ver tal vez a Dios o a Jesucristo, tal vez esto. Pero nos da tres palabras o tres actitudes que debemos tener, o tres dones, podemos decirle, buscar tres dones, eh, para que pudiéramos nosotros, todos santos de los últimos días, tuvieran la oportunidad. Dice que debemos despojarnos de toda envidia, temor, tal vez también temor se incluye la duda, y si somos humildes. De esta forma el velo se rasgará y me veréis y sabréis que yo soy. ¿No es una hermosa promesa para todos nosotros que pudiéramos tener la oportunidad? El profeta nos pidió a nosotros, nos dijo a nosotros, de que si vamos al templo eh, con el deseo de poderlo ver a Jesucristo, lo vamos a poder hacer. Lo veremos a Jesucristo en los templos. Pero estas son las tres cosas que debemos tener: despojarnos de la envidia, del temor o la duda y ser humilde. Y no aclara por qué. Dice, porque ningún hombre, en el 11, porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu Dios. Vivificado o cubierto también por medio del Espíritu Santo, porque no aguantaría la presencia de Dios. Eh, Como lo sucedió a Pedro, Santiago y Juan, que ellos fueron eh, como transformados en ese momento para poder soportar la presencia de todos. Dice en el 12, ni puede el hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. En el 13 dice algo muy interesante, dice, no podéis aguantar ahora la presencia de Dios. No solamente eso, dice, ni la administración de ángeles. Por consiguiente, continúa con paciencia hasta perfeccionaros. Si no podemos aguantar la administración de ángeles, menos aguantaríamos la presencia de Dios. Y acá cuando habla de la paciencia, eh, el Eder Christofferson nos habla de la paz, el Eder Woodruff, perdón, el Eder Woodruff no habla de la paciencia. Dice, acá está tachado porque fue repetido. Dice, no obstante, sin paciencia no podemos agradar a Dios. No podemos llegar a ser perfectos. De hecho, la paciencia es un proceso purificador que refina el entendimiento, aumenta la felicidad, centra la acción y ofrece la esperanza de la paz. La paciencia es un atributo divino que puede sanar almas, abrir tesoros de conocimiento y entendimiento y convertir a personas comunes y corrientes en santos y ángeles. La paciencia es un proceso de perfección. El Salvador mismo dijo que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. O como dice otra traducción del texto griego,
con vuestra paciencia ganaréis dominio de vuestras almas. Paciencia quiere decir perseverar en la fe, sabiendo que a veces es al esperar y no al recibir que más crecemos. Así eran los días del Salvador y sigue siendo así en nuestra época, porque en estos últimos días se nos manda, continuad con paciencia hasta perfeccionaros. La paciencia es un atributo divino. Eh, es algo que estoy trabajando también yo para poder tener paciencia en todo esto. Am, Vamos a volver a doctrina y convenio y termina diciendo el 14, no volváis atrás en vuestras mentes. O sea que no nos volvamos al pasado, no volvamos a lo que éramos antes. Y dice que continuemos con el deseo de querer saber y tener un testimonio de todo, y tener el deseo de poder ver a Dios y a Jesucristo. Que continuemos, que no, es como decir, no nos echemos atrás, sigamos adelante. Y cuando seáis dignos, veréis y sabréis en mi propio y debido tiempo lo que os fue conferido por la mano de mi siervo José, mi hijo, cuando ellos fueron apartados como élderes, que recibieron el sacerdocio. Bueno, esta es la sección 67. El 1 de noviembre, William McLely asistió a una conferencia de élderes celebrada en Hyrum, Ohio, a pesar que ya habían recibido él una revelación anterior, que fue la Doctrina y Convenio 66. Dice, él se juntó con otros tres élderes, con Orson Hyde, Luke Johnson y Lyman Johnson, para pedirle a José que les revelara la disposición y la voluntad del Señor en cuanto a sus responsabilidades. Ellos habían sido apartados como sacerdotes, misioneros y otras responsabilidades, pero ellos no entendían muy bien qué es lo que era esto del sumo sacerdocio. eh, Quería que el Señor le explicara mejor. José Smith, en respuesta a esto, recibe la revelación. Vamos a leer el 2 al 3, dice, he aquí, esta es la norma para todos los que fueron ordenados a este sacerdocio, cuya misión de que salgan les ha sido indicada. Y esta es la norma para ellos. Hablarán conforme lo inspire el Espíritu Santo. Y lo que hablen cuando sea inspirado por el Espíritu Santo será escritura. Será la voluntad del Señor. Será la intención del Señor. Será la palabra del Señor. Será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Este es un versículo muy conocido dentro de la iglesia. El de Christofferson no habla, no explica un poquito más acerca de esto. Em, Christofferson. Él dijo, esto fue en la Conferencia General abril del 2012. Al mismo tiempo, se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la Iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración hecha por un líder en una ocasión a menudo representa una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la Iglesia. El profeta José me enseñó que un profeta es un profeta únicamente cuando está actuando como tal. El presidente Clark, citado anteriormente, declaró, la Iglesia sabrá por el testimonio del Espíritu Santo que mora en el cuerpo de los miembros si las autoridades generales
al expresar sus opiniones, lo hacen por la inspiración del Espíritu Santo y a su debido tiempo ese conocimiento se dará a conocer. No todo lo que ellos nos hablan es escritura. Y este es uno de los problemas que hemos encontrado, que algunos miembros dicen, tal líder lo dijo. A veces no sabemos qué líder. A veces dicen el nombre del líder, pero tampoco dice cuándo esta persona habló. Es muy importante, hermano, usar las referencias. Si nosotros vamos a discursar, a enseñar o, o a hablar a miembros en diferentes reuniones, reunión de liderismo, reunión de lo que sea, en la iglesia, cuando nombramos a un líder, tenemos que decir el nombre del líder, cuándo lo dijo, dónde lo dijo, en qué año lo dijo y a quién fue dirigido. Tenemos que ser cuidadosos en esto, porque yo he escuchado muchas veces, tal líder dijo esto, este líder dijo, y muchas veces pensaban porque es líder, no sabe, muchas veces líder, ¿qué puede ser? A veces, si hablamos de un hombre, dirá, bueno, ¿está hablando de quién? ¿Del presidente Kurundelder? ¿Está hablando del obispo, del presidente Estaca? ¿De alguien del sumo consejo de la estaca? ¿De quién está hablando? Porque a veces le decimos líder a todos, ¿verdad? Y hay personas que toman demasiado serio cuando alguien que está en un lugar de liderismo dice algo, o opina o piensa algo. Nosotros a veces lo tomamos como escritura, o que la iglesia tiene que hacerlo de esa forma. Como sea, le voy a dar un ejemplo. Alguno dice, sí, un líder dijo que nosotros no podemos tomar Coca-Cola. Un ejemplo, que lo han escuchado muchas veces. O un líder dijo que está bien que tomemos eh, café, pero el café descafeinado. No el café, sino el café que es descafeinado está bien. ¿Quién lo dijo? Oh, un líder lo dijo. ¿Dónde está escrito? ¿Cuándo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Quién es ese líder? Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Eh, no podemos hacer aquí. Si ustedes quieren, pueden leerlo bien, lo que el de Christopherson lo dijo, meditarlo y tenerlo escrito a mano, porque es muy importante que tengamos mucho cuidado en este aspecto. Vamos al versículo 8 y 9. Y le dice, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, obrando mediante la autoridad que os ha dado, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Y mucho de estas cosas continúa dentro de la iglesia cuando son llamados como misioneros regulares a predicar el Evangelio. Leeremos los versículos del 14 al 15. Dice, quedan por ser apartados más adelante en el debido tiempo del Señor otros obispos en la iglesia, los cuales ejercerán su ministerio como el primero. Edward Patris fue el primer obispo. Y aquí ya el Señor, Él está viendo que la iglesia va a crecer y van a ser llamados otros como obispo. En ese momento, Edward Patris era obispo de la iglesia, pero ahora son obispos de barrios, y tenemos aquellos que no llegan a barrios, que se conocen como presidente de rama. Van a ser llamados otros como obispo. Por consiguiente, como el que va a ser obispo dice, ha de ser sumo sacerdote, dignos, y será nombrado por la primera presidencia del sacerdocio de Melquisedec, a menos que sean descendientes literales de Aarón. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. En esto a veces hemos encontrado problemas y dificultades.
Tal vez alguno venga con la obra genealógica y diga, uy, yo soy descendiente de Aarón. Bien, pero eso no significa que vaya a un barrio y va a decir, ahora yo soy el obispo. No, tiene que ser presentado y a la primera presidencia ellos tienen que aceptarlo. Para que una persona sea obispo, eh, el presidente destaca, recibe el nombre y lo manda a la primera presidencia para ser aprobado. No porque sea un descendiente de Aarón, toma inmediatamente eh, el mando o el liderismo de un barrio. Tiene que ser llamado y aprobado por la primera presidencia. Em, Vamos a pasar al 19, dice, del 19, sí, el 19 y el 20 vamos a leer. Dice, pero en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para funcionar en todos los oficios menores, él puede desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentre a un descendiente literal de Aarón, siempre que sea llamado, apartado y ordenado a este poder por mano de la primera presidencia del sacerdocio de Melquisedec. Y dice en el 20, y un descendiente literal de Aarón también debe ser designado por esta presidencia y considerado digno, y por mano de ellos ser ungido y ordenado. De otra manera, no queda legalmente autorizado para oficiar en su sacerdocio. Punto aclarado a todo aquello que tal vez son descendientes de Aarón. Voy a leer em, este es un versículo que se ha hablado mucho. Dice, y además, el versículo 25, si hay padres que tengan hijo en Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no le enseñan a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, por la imposición de mano, al llegar de la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Eh, Hay muchos padres en este tiempo, especialmente en estos momentos, en esos tiempos que estamos viviendo, que dice que voy a dejar que mi hijo tome la decisión por sí mismo. Yo no le voy a poner normas o reglas ahora o obligarlo a que tome la decisión de ser bautizado a la edad de los 8 años. El ley de Cristóforo habla acerca de esto también y lo vamos a ver. Esto se está sucediendo muy común últimamente. Es un error que están cometiendo los padres, pues no tienen un conocimiento grande en este aspecto. Hay otros hermanos de la iglesia eh, o, o aquellos que atacan a la iglesia, dicen que un niño de 8 años no es responsable a esa edad. A partir de los 8 años, el joven empieza a comprender todo lo que es bueno y que es malo. Es la edad perfecta para que el joven comience a tomar responsabilidades, a pensar en hacer las cosas buenas, a conocer y a lograr tener un convenio y a hacer convenio con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo. De esta forma ayuda al joven a tomar una decisión desde joven para no correr peligros cuando llega a la edad de teenager, a la edad de 15 y 16 años, ya va a ser muy tarde si quiere tomar una decisión en ese momento. A partir de los años puede tomar la decisión de prometer a Dios de que no va a tomar alcohol, ni usar drogas, ni hacer ninguna cosa, cometer ningún actos delictivos o que pueda causar daño a otras personas. Esa es la edad justa para empezar el joven a prepararse y a cuidarse para,
a vivir una vida sana y dentro de la justicia. Em, voy a leer el 28, 29 y 30, el 27 y el 28, y voy a leer lo que dijo el de Christofferson. Dijo, y sus hijos serán bautizados por la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad y recibirán la imposición de mano. También enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Y lo que dijo el de Christofferson es bellísimo, hermano. Eh, Nos ayuda muchísimo a aquellos padres que todavía piensan en dejarle que los hijos tomen la decisión. Dice, he oído decir a algunos padres que no quieren imponer el Evangelio a sus hijos, sino que desean que ellos saquen sus propias conclusiones sobre lo que vayan a creer y a seguir. Piensan que de esa manera le permiten ejercer su albedrío. Lo que olvidan es que el uso inteligente del albedrío exige un conocimiento de la verdad, de las cosas como realmente son. Sin eso es muy difícil que los jóvenes entiendan y evalúen las posibilidades que se les presenten. Los padres deberían considerar cómo se acerca el adversario a sus hijos. Él y sus seguidores no fomentan la objetividad, sino que son vigorosos promotores del pecado y del egoísmo, y utilizan muchos y variados medios. El pretender de ser neutrales en cuanto al Evangelio es, en realidad, rechazar la existencia de Dios y su autoridad. En cambio, si deseamos que nuestros hijos vean claramente las opciones de la vida y sean capaces de pensar por sí mismos, debemos reconocerlo a Él y a su omnisciencia. Ellos no deberían tener que aprender por triste experiencia que la maldad nunca fue felicidad. Así que piensen bien, padres, si ustedes quieren que su hijo tomen buenas decisiones eh, desde temprana edad o que tomen las decisiones cuando ya tengan 15 o 16 años, ya va a ser tarde, porque tal vez han caído en ciertas delincuencias o no pueden desprenderse de ciertas sustancias que lo han hecho adictivos. Ya sería muy tarde para nosotros. Es mejor que empiecen de niños. Y en el 31 dice, y ahora yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos, y sus hijos también están creciendo en la iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Ante sus ojos están llenos de avaricia. Y esto a mí me llamó la atención porque yo lo he visto en mi vida y en la vida de amigos o familia, de cuando las personas son ociosos, caen en la iniquidad o están propensos o son fáciles presas para caer en la iniquidad. Es mejor mantenerse ocupado, tener un trabajo, eh, hacer todas las cosas necesarias para mantener el cuerpo y la mente ocupada y no dejarse llevar por las atracciones que el mundo ofrece, porque todo esto que nos hace sentir un poco ocioso, tarde o temprano nos lleva camino a la iniquidad. Em, En el 33 dice, y un mandamiento les doy, quien no cumpla con sus oraciones ante el Señor en el momento debido, hágase memoria de él ante el juez de mi pueblo. Este juez del pueblo está hablando del obispo, ¿no? El Señor nos llama a nosotros que podamos orar para no caer en tentaciones, para
para vencer todos los ataques del enemigo. Eh, y es un mandamiento. Orar es un mandamiento. ¿Recuerdan lo que le pasó a Éter, eh, en el libro de Éter, perdón, cuando Jared por un tiempo dejó de orar? El Señor los reprendió gravemente. Em, Vamos a pasar a lo que conocemos como sección 69. Y dice que esto fue en Hyron, Ohio también, el 11 de noviembre. La recopilación de las revelaciones que se tenían por objeto publicar en breve se había aprobado en la conferencia especial el 1 y el 2 de noviembre. El 3 de noviembre se agregó la revelación que aparece en esta obra como la sección 133, que lo conocemos como el apéndice de la obra de Doctrina y Convenio, a lo que más tarde se llamó, sí, a lo que más tarde se llamó apéndice. A Oliver Cowdery se le había nombrado previamente para que llevara el manuscrito de las revelaciones y los mandamientos recopilados a Independence, Missouri. Con el fin de que se publicaran también, debían llevar consigo el dinero que se había apartado para la edificación de la iglesia en Missouri. En esta revelación se le instruye a John Wimmer que acompañe a Liberio Covey. También se le indica a Wimmer que viaje porque eh, David Wimmer, John Wimmer, perdón, John Wimmer, él era el historiador de la iglesia, que vaya en el viaje y recopile material histórico relacionado con el llamamiento. Él era historiador y registrador de la iglesia. Em, Voy a leer del versículo hasta el versículo 3. Dice, Escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, por el bien de mi siervo Oliverio Codori. No me parece prudente que se le confíen los mandamientos, ni el dinero que llevara a la tierra de Sión, salvo que vaya con él uno que sea leal y fiel. El Señor lo quiere cuidar, Oliver Cowdery, que no vaya a caer en tentaciones por llevar el dinero, o porque como iba a caminar cerca de 1000 millas para llegar hasta Independence, eh, iba a pasar por caminos donde tal vez eh, la gente lo podía robar o hacerle daño. Es mejor que vaya acompañado con alguien. Por tanto, yo, el Señor, dispongo que mi siervo John Whitmer acompañe a mi siervo Oliver Cowdery. También que él continúe escribiendo, recompilando historias de todas las cosas importantes que él observe y sepa concerniente a la iglesia. Y esto el 5 es algo que continúa actualmente en la iglesia. Dice, y también mis siervos que andan por la tierra, o sea, los misioneros, deben enviar un informe de su mayordomía a la tierra de Sión. Y esto todavía está efectivo. Misioneros que pueden escribir toda su historia misional, pueden mandarla a la iglesia, a la oficina de la iglesia, eh, y esto es guardado en un récord. Se lo guarda o se lo ponen en algún libro o en algún lado esta información de todos los informes que ha tenido la persona cuando hizo su misión. Así que si hay misioneros que han abierto misiones, que han abierto áreas, han hecho grandes cosas, pueden escribir sus historias y mandarla a la oficina de la iglesia. Van a ser aceptadas y van a ser registradas. Bueno, esto es lo que tengo en este Doctrina Convenio 69. Eh, en la 70 dice, revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Hyron, Ohio. Esto fue el 12 de noviembre de 1831. En la historia del profeta se indica que se efectuaron 4 conferencias especiales del día 1 de noviembre hasta el día 12 de noviembre. En la última de esta asamblea se consideró la gran importancia de las revelaciones que más tarde
se publicarían como el libro de mandamientos, posteriormente llamado Doctrinas y Convenios. Esta revelación se dio después que la conferencia votó que las revelaciones eran de tal estima para la Iglesia como la riqueza de toda la tierra. En la historia de José Smith se hace referencia a las revelaciones como el fundamento de la Iglesia en estos últimos días, así como un beneficio para el mundo, que manifiesta que de nuevo se ha confiado al hombre la llave de los misterios del reino de nuestro Salvador. Leeremos algunos versículos solamente. Eh, Voy a leerle. eh, sí, sí. En el versículo 1, aquí dice: Escuchad, habitantes, y todos vosotros de la iglesia que estáis, oí la palabra del Señor que comunico a mi siervo. Este le comunica a José Smith, hijo. También a Martin Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Cedar Rillion y William Phelps, por vía de mandamientos a ellos. Y le dice: Porque les doy un mandamiento, por consiguiente, escuchad y oíd, porque así les dice el Señor. Y esto es muy importante porque hay una pequeña historia referente a esto. Dice el 3: Yo, el Señor, los he nombrado y ordenado mayordomos de las revelaciones y mandamientos que les he dado, y que en lo porvenir les daré. Y le exigiré un informe de estas mayordomías en el día del juicio. Le está hablando desde José Smith a los demás. Todos han sido llamados por el Señor, y lo que tiene es porque el Señor se lo ha dado. Ellos son mayordomos de estos, de todo lo que están haciendo en la iglesia. Y se le va a exigir un informe de estas mayordomías en el día del juicio. Hay una historia referente a William Phelps. Él era el que tenía la imprenta en Independence, Missouri. Y cuando hablaban con él o le llevaban para que hicieran algo, William Phelps siempre decía: mi imprenta, eh, mis materiales, mis papeles, mis letras. Él, todo lo que decía siempre, él decía que era de él. Y aquí el Señor le recuerda a él y a todo lo demás, a una José Smith, que no es mí, sino que es del Señor. Él lo ha llamado y Él lo ha ordenado y Él le ha dado lo que ellos poseen. Ellos son mayordomos de las cosas que el Señor le ha dado. Les recuerda que todo esto es de Él. Em, en el 5, por tanto, yo los he nombrado. Y esta es su obra en la iglesia de Dios: administrar estas cosas y lo que a ellas atañe. Sí, los beneficios que rindan. Ellos son responsables de todo esto. En el 14, no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales. Le está hablando aquí de la ley de consagración. Anteriormente también habla de esto. Y también que algunos van a recibir ciertos salarios por las que hacen. Tanto que los que trabajan en imprenta o los que trabajan haciendo edificios para la iglesia o templos, lo que sea, van a ser pagados por los tiempos el trabajo que ellos desempeñen. Em, Bueno, esto es todo lo que tengo para ustedes. Quiero terminar con lo que dice el Señor del 7 al 18, porque sobre muchas cosas han sido fieles, han hecho bien, por cuanto no han pecado. He aquí yo el Señor soy misericordioso y lo bendeciré, y entrarán en el gozo de estas cosas.
Y esto para todos los que trabajan en la iglesia, hacemos un servicio voluntario en la iglesia. eh, Él nos hace mayordomo por un tiempo y vamos a rendir responsabilidades de esta mayordomía. Espero que le haya gustado y seguimos con Ven, sígueme. Muy importante que reconozcamos y sepamos que Doctrinas y Convenios ha sido aprobado por Jesucristo. Él los considera que son beneficiosos para el crecimiento de nuestra fe y que nos ayudaría a nosotros a prepararnos para vivir en el reino de Dios. Si le gustó, denle un me gusta o compártalo con alguien que lo necesite. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.